Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Disculpen hermanos, estamos iniciando el programa El Poder de la Verdad con como una media hora atrasados porque tuvimos algunos problemas técnicos, digámoslo de esa manera, con el internet, pero aquí estamos nuevamente hermanos, tal cual nosotros les indicamos en las redes sociales, en el Facebook, que en este día vamos a tener una enseñanza muy importante que se llama ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo, hermanos? Qué importante es, porque dijo nuestro amado Señor Jesucristo, el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces vamos a ver algo muy importante, pero yo quiero entonar una alabanza que me han pedido varios hermanos de Estados Unidos, de aquí de Puerto Barrio, de Tecpan, de varios lugares. Me han rogado que cante una alabanza y yo lo hallé oportuno hoy, idónea esta alabanza, porque expresa en toda ella lo que es realmente nacer de nuevo. Se llama Señor, sácame de mis prisiones. Aparte de que les voy a enseñar cómo se toca, la vamos a entonar como, miren hermanos, como algo doctrinal de la enseñanza. Oiga pues. Señor, sácame de mis prisiones, que muera en mí lo mundanal, que no haya en mí vanas pasiones. No quiero ser más terrenal, que Cristo viva en mí, que seas glorificado, que Cristo viva en mí, que tú seas honrado, que Cristo viva en mí, que seas glorificado, que Cristo viva en mí, que tú seas honrado. Te ruego me enseñes humildad, a tener mansedumbre, que en mi alma hay necesidad, que en mí tu luz alumbre, que Cristo viva en mí, que sea glorificado, que Cristo viva en mí, que sea glorificado, que Cristo viva en mí, que sea glorificado, que Cristo viva en mí.
Amén. Esa es la alabanza, amados amigos, que quería entonar, que es muy preciosa. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza de esta noche, hermanos, que se llama ¿qué es nacer de nuevo? Es una excelente pregunta, hermanos, porque nacer de nuevo da la idea. Vea, yo puse aquí un tronco que está retoñando, porque eso es exactamente lo que da la idea de un nacimiento nuevo en nosotros, porque no es como le dijo Nicodemo a Jesucristo, y que el hombre tiene que entrar nuevamente al vientre de su madre y hacerse y nacer de nuevo. Él le entendió en la carne, pero Jesucristo le estaba hablando de cosas espirituales. Es que, miren, hermano, lo que sucede es de que en el hombre hay ya lo vamos a ver, una dicotomía. Tanto tenemos un hombre interno que se llama un hombre espiritual, y tenemos este cuerpo de muerte, esta carne que es el hombre exterior, y también tenemos un hombre interior, como le llama el apóstol Pablo. Vea, es un milagro, nacer de nuevo es un milagro de Jesucristo en la vida del hombre. Eso es en realidad. Mire, Dios cambia el espíritu de nuestra mente, Dios cambia al hombre que nace de nuevo, tiene otra mentalidad, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos deberíamos de renovar en el espíritu de nuestra mente, como que nuestra mente tiene que ir cambiando de forma de pensar. Yo no voy a decir que aprender es una cosa y desaprender es otra. Hay que aprender, pero también hay que desaprender. Muchas cosas que aprendimos mal, hay que empezarlas a aprender bien. Dijo el apóstol Pablo que nosotros, oiga, para aprender algo tenemos que hacernos como que no sabemos nada, como que empezamos de nuevo. Eso es ir naciendo de nuevo. Mire, si no hablamos de nuevo nacimiento, no va a haber salvación. Eso es claro. No se puede. Es que ya va a ver usted qué importante es este mensaje. Aun cuando la expresión nuevo nacimiento es una palabra acuñada, esa está en el Nuevo Testamento, y eso lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Fue una expresión literal de nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo, miren, se lo dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios, le dijo. No entrarás y no lo verás. Ya va a ver usted por qué eso es importante. Eso está en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Viene Jesucristo y Nicodemo lo fue a buscar de noche. Por muchas razones, ahí se pueden inferir varias razones. Porque él, en primer lugar, no quería perder una reputación que como miembro del Sanedrín y como maestro de Israel, rebajarse con un carpintero, con un muchacho. No, hermanos, con un maestro muchacho. Eso para ellos era denigrante, porque eran muy orgullosos y soberbios. Pero viene Jesucristo y él llega, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y Jesucristo no se tragó esos halagos, no le dijo, gracias Nicodemo, es que bueno que ya ustedes lo están reconociendo. Él de una vez fue al grano. Mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Para entrar primero hay que ver el reino de Dios y después hallar la puerta y entrar, ya lo vamos a ver. Y entonces viene Nicodemo y le dice, eso está en el capítulo 3, verso 3 al 5. Pero ¿cómo puede el hombre meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Le dice. No, si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Oiga, que de verdad que eso es maravilloso, pero el hombre no lo entiende. El hombre piensa que Dios, mire, aunque esto es una expresión alegórica, es una, digámoslo así, una metáfora de Jesucristo, tiene impacta la vida humana del hombre, la vida social, la sociedad impacta cuando una persona ha nacido de nuevo. Por eso sabemos que es algo real,
que no es un dogma, que no es una filosofía, que no es una hipérbole, una exageración de Jesucristo como dicen muchos. No, es una enseñanza verídica, miren amigos, doctrinal para la iglesia. La iglesia, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ok, voy a entrar de lleno a la enseñanza. Como les digo, empezamos un poco tarde por algunos problemas. Pero gracias a Dios ya estamos transmitiendo aquí la enseñanza. Fíjese que nosotros debemos volver a ser niños. Esa es la idea que da la palabra de Dios. Por ejemplo, Lucas 18:17, cuando los niños, en el capítulo 18 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, los niños se están acercando y luchan y están ahí queriéndose acercar a Jesucristo. Y los apóstoles gruñones, hermanos, quítense de aquí, patojos, y los echaban. Y viene Jesucristo y da una enseñanza y dice, oigan, no impidan a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese de los tales significa los que son como ellos. Y si vosotros no recibís, capítulo 18, verso 17, el reino de Dios como uno de ellos, como un niño, no entraréis, dijo el Señor. Implica que tenemos que nacer de nuevo, volver a sernos niños. Esa es, en síntesis, hermanos, la idea que da el nuevo nacimiento. Pues vamos a iniciar. También el apóstol Pedro, creo que en el capítulo 1, verso 2, 1 y 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, la verdadera doctrina. La leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis, dice la Biblia. Oiga, desead como niños, porque debemos volver a ser como niños. Porque si no lo hacemos, no entraremos al reino de Dios. Sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, dice Pablo. A eso se refiere la vida. No que usted empiece a actuar, mire, con niñerías y con tonteras, así como hacen los niños muchas veces, que a veces son torpes los niños y hacen algunas cosas travesuras. No, la Biblia no está hablando de nada de eso. Lo que está hablando la palabra de Dios es que usted y yo seamos, oiga, niños espirituales. Como niños espirituales, como niños recién nacidos, por la palabra de Dios, deseemos como niños, como esa leche espiritual no adulterada. Bueno, fíjese que aquí, ¿qué es nacer de nuevo? Todo aquel que es nacido de Dios, esto está en el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan 3, 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, oiga pues, porque tuvimos un nacimiento natural, digámoslo de esa manera. Nacimos de una manera natural por medio de nuestros padres, de nuestra madre. Fuimos engendrados por nuestro padre, por un hombre, y nacimos por medio de una mujer. Y dice, pero este es el que es nacido de Dios, engendrado por Dios. No practica el pecado. Oiga la característica. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando veamos lo que significa nacer, vamos a ver que esa palabra simiente, semilla, renacer, todo eso es la misma palabra. Hay una palabra específica que habla de eso, y la simiente de Dios está en nosotros. No simiente como cimiento, sino la simiente está hablando de semilla, un gen que ahí puso Dios en el Hijo de Dios. Por eso empezamos a pensar diferente. Ya no hablamos lo mismo. Ya no sé por qué ya no aspiramos lo mismo de antes. No sé por qué ya no podemos pensar a tener ideales como los que teníamos antes. Saber por qué empezamos a buscar un rumbo distinto. Ya vamos a ver eso. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oiga pues, en primer lugar no practica el pecado. No está diciendo que nunca va a fallar. Sí, porque si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. O sea que sí está la posibilidad de que pequemos, pero no de que practiquemos el pecado. Lo hacemos una vez, otra vez. No, eso ya Dios no lo aprueba. Está bien que uno se equivoque,
porque el pecado es equivocación, es transgredir, miren hermanos, es infringir la ley, pero no lo hacemos como un acto premeditado, consecuente, consuetudinario. Lo practicamos hoy, mañana y cada vez que se nos presenta la oportunidad, no porque tenemos la simiente de Dios. Vamos a ver algo bien importante también. Vivamos como hijos de Dios. Si ya nacimos de Dios y la simiente de Dios está en nosotros, vivamos como tales. Es sin parangón. Oiga esto pues, el cinismo, esto yo lo escribo, hermanos, y doy fe de eso, y yo también doy la cara si alguien quiere rebatir esto. Es sin parangón el cinismo de muchos conferencistas evangélicos, porque ahora no son ni siquiera predicadores, sino conferencistas evangélicos, que se atreven a predicar que la Biblia no dice que hay que nacer de nuevo. Mire, tal vez en sus Biblias no aparece eso. Pero hermano, la palabra de Dios es amplia, es explícita, implícita, tácita, para hablar de esta doctrina. Mire, nacer de nuevo es necesario para la salvación. Ellos dicen que eso no es necesario, oiga lo que dicen. Dicen que nacer de nuevo es necesario ya no es necesario para la salvación. Que Jesucristo, dicen estos conferencistas, empleó esa expresión como un ejemplo, como una hipérbole. Una hipérbole es una exageración de un hecho o de una expresión para darle realce, para darle importancia. Dicen que Jesucristo exageró aquella alegoría para explicarle a un hombre que no lo entendía, como Nicodemo. Esa es mentira. Es una doctrina fehaciente, hermanos, en que nosotros tenemos que nacer de nuevo o no obtendremos la salvación. Dice que la usó como hipérbole, como una exageración con Nicodemo, porque él no entendía. ¿Y será que hoy entendemos más que Nicodemo? Pues no. Usted viva en plenitud, le dicen a la gente. No se preocupe. Eso no es necesario. Usted no se preocupe, hermano y hermana. Oiga, ¿cómo engañan a las personas, hermanos? Si Cristo lo dijo, aunque lo diga el mejor teólogo del mundo, el hombre más letrado, yo no le creo, hermano, yo le creo a nuestro Maestro, al Hijo de Dios. Usted viva en plenitud, eso es lo que le dice. Usted es bendito de Dios. Usted ya es salvo. Mire, eso es lo que le gusta a la gente oír en las congregaciones. Esto desde luego lo aplaude la feligresía mediocre e ignorante de las escrituras, que pretende gozar del mundo y pretenden alcanzar la gloria eterna. No hay dos glorias juntas. O estamos en el mundo y obtenemos sus glorias, o estamos con Dios y aspiramos a la vida eterna. Eso es otra cosa. Fíjese pues. El Salmo 51:10. Ahí el salmista David le pide a Dios que le renueve un espíritu nuevo dentro de él. Que haga renacer un espíritu noble, para que lo sustente, dice. Se lo voy a leer porque es precioso este versículo. Miren lo que dice el Salmo 51, verso 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva. Esa palabra renovar o renueva mi espíritu. Eso es nacer de nuevo, hermano. Ya lo va a ver cuando veamos la etimología de la palabra nacer. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Oiga eso. Esta es la misma expresión que David, después de que pecó con Betsabé, se equivocó totalmente, expresa esto, hermanos. Le pide a Dios renacer, nacer de nuevo, para que esa naturaleza no lo vuelva a arrastrar a lo malo y al pecado. Juan 3:5 fue lo que le dije, que esto se lo dijo a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios, le digo.
Y si tú no naces de nuevo, no podrás ni siquiera ver el reino, mucho menos entrar. No se engañe, que la sana doctrina, esto es importante, usted no se engañe, la sana doctrina es explícita en este contexto y no se le pasa nada a la sabiduría inquisitiva de Dios. No, eso está aquí, aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es necesario renovarse, renacer, volver a brotar. A Jesucristo se le conoce como el renuevo, como el retoño. Retoñará, oiga, la vara de David, de un vástago. A Jesucristo le llaman vástago, pero a Satanás le dicen vástago abominable, porque él renació, oiga, se renovó para lo malo. Ellos sí, toman fuerzas para hacer el mal. Oiga, pues. El llamado apremiante en la palabra de Dios es abandonar la conducta de este viejo hombre, de este que usted mira aquí, mire, este malo, este que está aquí enfrente, que está viciado. Si usted me empieza a buscar, males me los va a hallar, eso téngalo seguro. Si yo me pongo a usted a expurgarlo y a buscarle con lupa, le voy a hallar un sinfín de errores, de males, porque esa es la naturaleza de este hombre. Pero, dijo Pablo, no obstante, con el hombre interior en el espíritu de mi mente, yo me complazco en la ley de Dios, dijo. Oiga, sí, si usted me busca a mí, males me los va a encontrar. ¿Y cómo no, si soy imperfecto? Pero soy perfectible, porque quiero alcanzar la perfección. Perfectible es aquella cosa que aunque no está perfecta, puede ser mejorada. Así somos los hombres. No somos perfectos, pero somos perfectibles. No todos, porque a muchos no les gusta la perfección. Muchos ya se sienten que son el plus ultra, que ya no pueden ser mejorados. Son especímenes mejorados y ya no pueden más. No, hermanos, eso es el orgullo y la soberbia más grande. El llamado de Dios es abandonar, mire, los vicios y los deseos de este hombre exterior y renovarnos y nosotros interesarnos, alimentar el hombre nuevo. En Romanos 6:6, yo quiero leer Romanos 6:6. Es bien precioso ese pasaje de la Biblia. Oiga lo que dice Romanos 6:6. Aquí en Romanos hay muchos versículos al respecto de esta doctrina. Sabiendo esto, oiga pues lo que le estoy diciendo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para consuelo suyo le voy a decir. Hay otra versión que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esto es lo lindo, oiga, van pasando, dice esa expresión. Eso nos consuela porque no es que ya somos perfectos, sino que van pasando esas cosas viejas. Todavía tenemos algunos vestigios, hermanos. Ahí todavía tenemos manchas y se van limpiando, porque es un proceso. Por eso me gusta esa versión de este versículo. Dice, porque el que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, dice. Y he aquí todas serán hechas nuevas. Bendito sea su nombre, que la palabra nos consuela, hermanos. Gálatas 2:18, yo quiero leer ese versículo, porque oiga lo que dice, hermanos, es que sinceramente, algunos se lo leo, otros no, pero este es hermoso. 2:18. Bueno, se lo voy a narrar rápido, mire pues. Ahí dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque nosotros por las obras de la ley no seremos justificados.
Oiga, eso es importante, lo que le estoy diciendo. Que no volvamos a edificar las cosas viejas. Si ya las abandonamos, van pasando, déjenlas que pase. No regrese otra vez a enrolarse a lo mismo y a volver a edificar lo que un día destruyó. Eso yo lo puse como ejemplo en alguna oportunidad cuando hablé de la Navidad. Muchos hace años, que la Navidad del mundo es del diablo. Y después me hallo de que ahora están defendiendo, promoviendo la Navidad. Las cosas que destruí y volverlas a edificar me hago transgresor, dice la Biblia. Y un transgresor es peor que aquel que se equivoca, porque la transgresión ya habla de ser uno deliberado en el mal. No lo haga, no lo hagamos. Hace muchos, fíjese pues lo que hacen. Dejan un montón de basura y dicen, eso es basura. Yo ya no. Yo le voy a contar algo que me llamó, un amigo me llamó, que yo lo dejé de ver como 25, 30 años más o menos. Y tuve la grata sorpresa de que me llamó hace unos días, hace como 4 días me llamó. Hola Luna, gusto de saludarte hermano, Dios te bendiga. ¿Y qué tal, cómo estás? Y platicamos, ¿te acordás de mí? Claro, si eras mi amigo de la infancia, le digo yo. ¿Vos todavía vas a la iglesia? Sí, le dije yo. Gloria a Dios, te miro ahí por el internet, me dijo, te miro en el Facebook. Gloria a Dios, hermanos. Ahí dije yo, como vi tu número, ahora te llamo, me dijo. ¿Y sabe qué, hermanos? Me dice, ¿te acordás que hace como 40 años, me dice, oiga esto, hermanos? Dijiste que ya no ibas a jugar cuero inflado. Y yo así le decía, o ya no voy a jugar pelota, pues. Y le regalé mis zapatos, le regalé todo mi equipo de juego. Se lo regalé a un muchacho que no tenía. Y les dije, y nunca más vuelvo a jugar. Y nunca más volví a jugar. Porque dije yo, si las cosas que destruyo las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es de que si yo lo tomé como una decisión personal, lo hice y así debe ser la cosa. Ni modo que ahora, no, hace años dije que ya no, pero pensándolo bien, mejor voy a hacer. No. Miren, hermanos, uno debe respetar también su palabra, hombre. El que respeta su palabra tiene hay esperanza de que también respete la palabra de otros, la palabra de Dios. Pero si ni siquiera su palabra respeta, ¿cómo va a respetar a Dios? Efesios 4:22, no lo recuerdo, hermanos, que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, sí, hermoso, hermanos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:9, como aquí está adelantito, miren. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus deseos. ¿Sabe qué quiere decir esto? La mentira es evidencia de que no hemos dejado al viejo hombre. Porque la mentira es engaño, hermanos. Esos son vicios de la carne que para salir de una situación aguda, difícil o embarazosa o crítica, miente para salir. Pero eso es un engaño. No se puede hacer eso. Y ahora vamos a ver algo muy importante. La etimología de la palabra nacer. La dicotomía es como un conflicto de dos cosas, ¿verdad? Dico viene de dos, dir de dos. Hay tricotomía, hay cuatricotomía, en fin. Pero aquí estoy hablando yo de dos dicotomías, de una dicotomía. Una pugna que hay de entre dos partes, ¿verdad? La dicotomía humana entre el hombre carnal y el hombre espiritual, entre el hombre interior, allá, el que está allá adentro, mire, y el hombre exterior, que es esta carne de muerte, ¿es real? Créanme que esa lucha, esa dicotomía, ese constante cisma entre ambas es real, aunque los escépticos no lo crean. Eso a nosotros nos tiene sin cuidado. No se preocupe si otros no lo creen, pero es real.
Eso lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos percibir estas dos naturalezas, aun cuando los escépticos no lo entienden ni lo crean. Por eso es imperativo nacer de nuevo, pues Dios ha hecho cielos y tierra nueva, para que habiten mujeres y hombres nuevos. Es que eso es lo maravilloso. Algo me propuse yo, dice Dios, hacer nuevas todas las cosas. Una nueva Jerusalén, una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Dios, a causa de la contaminación de los demonios y de Satanás, tuvo que renovar todas las cosas, porque Satanás era un ser de gran, ¿cómo decirlo yo?, de gran confianza. Y él sabía muchas cosas de Dios. Entonces vino Dios y las cambió todas. Y barrió, saquen esto de aquí, y esto lo contaminó Satanás. Vamos, cambien todo. Si Satanás regresara al reino de Dios o regresara al cielo, que pudiera entrar, aunque eso es una imposibilidad, hallaría el cielo totalmente cambiado, hermanos. Porque vino Dios y cambió todo, para no darle chance a Satanás, ventaja al diablo. Ah, Dios hizo esto. Él así piensa y actúa conforme a lo que sabe anterior. Pero él se quedó viejo, él se ha envejecido. Oiga, pero viene Dios, hermanos, y dice: yo haré nuevos cielos, tierra nueva. Miren lo que dice Isaías 66:1. Isaías 66. Aquí lo tengo cerca, hermanos. Miren lo que dice aquí. Isaías 66, verso 17. Y miren lo que dice. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Y de lo primero, oiga, no habrá memoria, para que vea lo que le estoy diciendo, ni más vendrá el pensamiento. En otras palabras, Dios lo cambió todo, hermanos. Pero como hay una tierra nueva, hay un cielo nuevo, y las cosas son nuevas, Dios ni modo que va a agarrar hombres viejos. No se pone remiendo nuevo en vestido nuevo. O al revés, ¿verdad? O viceversa. Un remiendo viejo en un vestido nuevo. No se puede, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo permite. Perdón, hermanos, es que tuvimos un problemita aquí. Pero, mire pues, 66:5-17. Él vino eso. Entonces, tampoco se derrama vino nuevo en odres viejos. No se hace eso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios quiere para esa tierra nueva, para esos cielos nuevos, hombres y mujeres nuevos, niños nuevos, viejos nuevos, personas nuevas, renovadas, renacidas por la palabra de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Esto es maravilloso. Es una maravilla. Romanos 7:15-23 también habla de lo mismo. Mire pues, Romanos 7:15-23. Aquí lo tengo también, gracias a Dios lo hallé rápido. 7:15. Mire lo que dice. Aquí es donde habla de eso del hombre. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está narrando esa dicotomía, esa lucha que hay entre el entre el hombre nuevo y el hombre exterior y el hombre interior, entre el viejo y el nuevo hombre. Y mire, sigue diciendo el apóstol Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ese que está en el viejo hombre. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Oiga pues. Pero, porque el querer el bien está en mí, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior, gloria a Dios, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está la lucha, el cisma. En mis miembros, oiga, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria damos a Dios, alabado sea Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos la victoria para vencer, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio para detener a este cuerpo. Yo así peleo, dice Pablo, en esa dicotomía, no como golpeando al aire, sino que agarro mi cuerpo y lo llevo cautivo, dice. Oiga, eso es lo que hay que hacer con el viejo hombre, que le gusta la molicie, le gustan los paseos, le gustan los deleites. Mire pues, nacer, hay otros versículos aquí, pero no los voy a leer. Eso de que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, lo vamos a ver más adelante, por eso puse Apocalipsis 21:5. Pero más adelante aparece ese versículo. Nacer, del griego genos, de donde viene gen, o genao, que significa, oiga, nacer, dar a luz, linaje. Esas son las palabras griegas, genos y genao, que se usan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para enseñarnos qué es nacer de nuevo. Significa nuevo linaje, género, oiga, gen, de ahí viene nuevo, un género nuevo. Familia también significa engendrar, y figuradamente significa ser regenerado, tener la simiente de Dios que no nos permite practicar el pecado, como veíamos en 1 Juan 3:9, ¿verdad? El versículo que le leí al principio. También significa semilla, porque esa simiente, esa semilla ha sido sembrada en nosotros, y esa es la que no nos deja hacer lo malo. Nos lleva, hermanos, a pensar lo correcto y apartarnos de lo malo, aunque somos débiles. Y aquello, miren, hermanos, nos arrastra, pero no le damos, hermanos, cabida para que nos destruya. Miren lo que sigue diciendo. Ahora del hebreo, yalad y sarak, que significa nacer, concebir, engendrar, amanecer. Oiga pues, queremos un nuevo amanecer. Eso es también figuradamente lo que es nacer de nuevo, amanecer. Tenemos un nuevo día. Las cosas viejas quedaron allá en la noche y deslumbra un nuevo día. Esa es la idea. Por eso dice amanecer. También significa resplandecer, levantar. Ahí es donde aparece el versículo de Romanos 14:17. Como dice, anda tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice. Oiga eso está en Romanos. Dice, es levantarse, etcétera, etcétera. Hay muchas más que implican estas palabras, pero no las quise poner porque es muy largo. Pero las que más se acercan, digamos, a la interpretación de la doctrina son estas palabras. Pues vamos a ver algo más. Fíjense, pues estos versículos aparecen a más adelante. Grandes principios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tenemos un poco tiempo, hermanos. El tiempo nos está avanzando. Tuvimos un problema y se recortó un poco, pero vamos a empezar. Grandes principios divinos. ¿Usted ya nació de nuevo? Buena pregunta. ¿Usted ya nació de nuevo? Es que mire, no basta con ir a una iglesia, a una congregación, hacerse miembro de una religión, aún estar en una iglesia de las mejores, que tienen buena doctrina, si usted no nace de nuevo. Porque esa es responsabilidad suya. Oiga, aunque es un milagro de Dios en mí, pero yo lo que pongo es esa necesidad, esa pasión, hermanos, y reconozco mi necesidad de nacer de nuevo. El Salmo 51 del 9 es el versículo que le mencioné. Se lo leí, donde David le dice,
renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esas expresiones de David. Juan 3:5 es lo que le dice a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Porque si no naces, no verás el reino de Dios. Y si no naces, tampoco entrarás al reino de Dios. En el 7:30 y 7:39, ¿por qué el agua? Puse ese versículo contiguo, adyacente a este, o paralelo a este que le acabo de mencionar. Porque en el capítulo 7:39 dice que Jesús, en el último gran día de la fiesta, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Interpretando estas palabras, el apóstol Juan dice, esto dijo el Señor acerca de los que iban a creer en su nombre, iban a recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido. Oiga pues, cuando la Biblia habla de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, está hablando de nacer por la palabra y nacer por una obra del Espíritu Santo en su vida. Es una doble, miren hermanos, es una doble garantía. Primero la palabra de Dios lo limpia y hace su obra en usted, y luego el Espíritu Santo, hermano, lo hace nacer a usted de nuevo. Y ese es el milagro maravilloso. En el capítulo 12:36 del Evangelio según San Juan, aquí lo tengo, hermano, cerca. Miren lo que dice 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. También esta expresión, hijos de luz, habla, hermanos, porque a vosotros los que teméis mi nombre, Malaquías, ahí dice en el capítulo 4 de Malaquías, os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Habla de cómo Jesucristo nos alumbra por su palabra, por su evangelio, por su doctrina, por la doctrina de los apóstoles. Ilumina nuestra vida para que veamos todas esas cosas. Mire pues, Lucas 18:17. Ese lo marqué con un color diferente porque para resaltarlo como algo importante. Miren lo que dice Lucas 18:17. Por eso es de que lo marqué. Miren lo que dice. Lucas 18:17. Estaba en Juan, hermanos. Dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará al reino de Dios. O sea que usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo por volver a ser niños en la fe. Pero mire, no hablo de niñerías. No hablo de que no seamos niños, de que seamos... no hablo de niñerías, esa es la expresión. No hablo de que nos comportemos como... No, niños en la malicia. Que desaprendamos todas aquellas malas cosas que aprendimos en el mundo y que eran malas. Y que hay que dejarlas, hermanos, aunque tengan cierta reputación. No importa. Pero si Dios dice que no hay que hacerlas, no las hagamos. Ah, pero es que Dios... Mire, cualquier coyuntura hay el que quiere ser mundano, ¿y qué pasa? Ah, no, pero es que la Biblia dice... Ah, mire, cualquier cosa quieren hallar. Pero es que la Biblia dice, van a hallar una respuesta así. Pero eso no implica de que nosotros no las dejemos. El que es niño, hermanos, obedece. Miren pues, Romanos 8, 9, 17. Aquí hay un montón de versículos. Y mire pues, voy a irme hasta el último porque el tiempo es muy corto. Y mire todos los versículos, pero léalos. Yo le invito a que lo lea, pero me voy a concentrar en Hebreos 12, 5, 8. Ahí habla. O ya olvidasteis la palabra que como a hijos se os dirige, diciendo: no te fatigues cuando eres corregido por el Señor. Yo mejor se lo voy a leer en Hebreos. Mire pues, 12:5. Aquí lo tengo precisamente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Para aquellos que dicen que el Señor no castiga,
Eso lo decía la abuela, pues, ¿verdad? Porque ellos no tenían mucho conocimiento de Dios y se guiaban por tradición. Ah, es que Dios es amor. No, no confundamos el amor con la corrección. El amor con la justicia no se puede mezclar. Cada cosa tiene su momento y su lugar. Y todas estas cosas son muy importantes. La justicia tiene, mire, lo más importante es el amor. Porque el amor lleva en sí mismo castigo y lleva también corrección. Y el amor también lleva implícita en sí mismo la justicia. Por eso dice Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios que el amor se goza de la justicia, pero no se goza en la injusticia. Se goza en que triunfe la verdad, dice. Porque el amor tiene implícito la justicia. Entonces no hay que confundir eso. Cuando Jesucristo nos corrige, Dios nos corrige, no es porque sea malo, es porque lo quiere ayudar, hombre. Mire pues lo que dice. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque Él disciplina y reprende. Porque el Señor al que ama disciplina, y oiga lo que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Ja! Por eso cuando la corrección de Dios viene sobre un hombre, da esperanza, hermanos, de que aquel hombre es hijo de Dios. Porque Dios no se toma la molestia. Oiga, le voy a poner un ejemplo. Dios no se toma la molestia de corregir hijos ajenos. Porque hay hijos de Dios, ya lo vamos a ver en un versículo. Y hay hijos del diablo. Pues dice que el diablo peca desde el principio. Por eso los que son hijos del diablo pecan. Y oiga lo que dice aquí. Él azota al que toma por hijo. ¡Azota! ¡Ah, vaya si no! Claro que azota. Oiga lo que dice en un salmo. Dice que con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ah, oiga eso. Y les dice, convertíos hijos de los hombres. ¡Ja! Mire cómo es Dios. Así de que no me venga usted con que Dios es amor y que por eso nos alcahuetea y nos comprende. ¡Ja! Claro que nos comprende. Y comprende que usted necesita la disciplina. Por eso se la da y me la da a mí. Por eso lo azota y me azota. Porque Él es sabio de corazón y percibe las cosas de lejos. Y sabe cuándo necesitamos. No nos da como merecemos, pero sí nos da como necesitamos. Mire, eso le decía yo a un muchacho, por lo cual nosotros ayer ya no pudimos transmitir. Tuvimos una oportunidad tan linda, haciendo un paréntesis, de predicarle a toda una comunidad, hermanos. Mire, qué bendición. Realmente le doy gloria a Dios, hermanos. El día de ayer tuvimos esa dicha, esa oportunidad de llevarle la palabra de Dios, hermanos, en un centro comunitario. Mire, perdón, en un salón comunitario. Llevarle la palabra de Dios a mucha gente, hermanos, ancianos, niños, jóvenes, de todo, católicos y evangélicos, pero fue lindo, hermanos. Dios nos hizo reflexionar. Y ahí veíamos, hermanos, esto, que Dios azota al que toma por hijo, pero lo glorioso, hermanos, y que nos debe llenar de alegría es que somos tenidos por dignos de ser hijos de Dios. O por mejor dicho, somos tenidos por bienaventurados de ser hijos de Dios. Otra cosa, el reino de Dios. Mire pues, el reino de Dios se busca, se ve, se encuentra a la puerta de Él y se entra. Mire pues, eso está en la Biblia. 4:17 de Mateo dice, cuando Jesucristo empezó su ministerio, lo mismo dijo Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se acercó a los hombres, se ha acercado a ustedes. Jesucristo con esas palabras dio inicio a su ministerio de 3 años y medio. Fueron las primeras palabras que enseñó. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Con el arribo del Hijo de Dios vino el reino de Dios. Y ese reino se acercó a los hombres para buscarlo. Mire pues, 6:31-33 de Mateo.
Así es de que ustedes no tengan cuidado de las cosas del mundo, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir y qué nada. Porque de esas cosas tienen cuidado los hijos de los hombres, los gentiles. Pero ustedes no, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Oiga, busquen el reino de Dios y su justicia. Se busca el reino. Y luego 23:13 de Mateo también. Ahí le recrimina a los escribas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de Dios. Y a los que están entrando, a los que quieren hallar, lo buscan, a los que buscan el reino, ustedes se los impiden. Por eso van a obtener mayor condenación, les decía. En Marcos 12:34 dice lo mismo, hermanos. Ese se los voy a leer, fíjese. Oiga lo que dice Marcos 12:34. Ya vamos a tratar de terminar, hermanos. Miren lo que dice. Jesús entonces, viendo que había... Mire qué hermoso lo que le dice. Ya sé de qué se trata este versículo. Resulta que le pregunta un fariseo al Señor, un escriba o un intérprete de la ley: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Oiga. Entonces viene el fariseo y le dice: Señor, maestro, bien has dicho, que amar a Dios es mayor que y al prójimo como a uno mismo, es mayor que los sacrificios y holocaustos que uno pueda hacer. Y viendo el Señor, dice ese versículo, Marcos 12:34, que aquel hombre había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. ¿Sabe qué pasa? Que este hombre, como entendió la doctrina, se empezó a acercar al reino de Dios. Porque para acercarnos, para buscarlo, primero hay que acercarse. O mejor dicho, para verlo, primero hay que acercarse. Y cuando uno empieza a entender la doctrina de Dios, es porque se empezó a acercar a Él, al reino de Dios. Y mire, ahora en Lucas 18:10, en Hechos de los Apóstoles 17:27, Pablo llega a Atenas y está allá en la plaza de los dioses. Halló a una inscripción que decía: al Dios no conocido. Pues a este Dios es al que les vengo yo a enseñar, el cual no necesita del hombre, no necesita de templos como que si necesitara del hombre. Porque nosotros linaje suyo somos y de él venimos, dice Pablo. En él vivimos y nos sustentamos. Pero viene Dios y le dice: mire, tampoco debemos pensar que la divinidad de Dios sean estatuas o obra de manos de hombres, imágenes de talla. Entonces viene el Señor, Pablo, y ahí dice algo en Hechos, ahí en esa predicación a los atenienses. Él les dice algo hermoso. ¿Sabe qué les dice? Porque Dios no está lejos de ninguno. Olvidando Dios esa ignorancia de la idolatría, ahora manda que busquemos a Dios por medio del varón que era escogido, llamado Jesucristo. Porque Dios no está lejos de ninguno, para que de alguna manera, palpando, dice, tocando, lo hallemos, dice. Oiga, porque hay que buscarlo. Ahora, mire pues, Juan 3:3. También el reino de Dios hay que verlo. Eso se lo dijo a Nicodemo. El Evangelio según San Juan 3:3. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios, le dijo. Oiga, al reino también hay que verlo, pero para eso hay que nacer de nuevo. Isaías 26:1-2. Oiga, a eso ya se refiere a la puerta. Por eso los cambié de color. Ya se refiere a la puerta, dice: abrir las puertas y entrará el pueblo justo, guardadores
de justicia, guardadores de verdades, dice. Entrará a la tierra, no entrará en él inmundo, dice, o que hace injusticia. Y el que es, aunque sea torpe, por malo que sea, mire, aunque sea torpe, no se extraviará del camino. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Y Lucas 13:22, ya que estoy aquí cerca. Mire lo que dice Lucas 13:22. Y con eso ya casi que voy terminando la enseñanza, hermanos. 13:22 dice: mire, pues aquí le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces viene Jesucristo y les dice, miren, procuren entrar, se entra. Se halla la puerta, se ve el reino, y se halla una puerta y se entra. Miren, procuren entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. La puerta es estrecha, dijo, y muy pocos andan por él. Ya vio, la puerta hay que buscarla, y hay que entrar por esa puerta. Ahora, Mateo 7:21, también se entra, para entrar al reino de Dios. Dios lo explica, hay muchos versículos. Si tú no naces de nuevo del agua y del espíritu, Nicodemo, no podrás entrar al reino de Dios. De manera, hermanos, de que se busca, se ve, se encuentra la puerta y se puede entrar. Así es de que, hermanos, mire, ahora voy a terminar con esto. El nuevo hombre debe prosperar y el viejo debe disminuir. El viejo debe ir muriendo, hermanos. Ese viejo hombre que nació de la corrupción, pues, nacimos de la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino, y dio a luz, miren, hermanos, este cuerpo que usted y yo tenemos. Pero Dios, por medio de su palabra, esto es real, esto no es doxología, esto tampoco es un dogma. No, hermanos, no es filosofía, no son cuentos, no es sueño. No, hermanos, no son fábulas. Usted puede, ese hombre interior que se deleita, como lo leíamos en Romanos, en la ley de Dios, se deleita en Dios, en las cosas espirituales. Pero las cosas del mundo, hermanos, pierden valor para él. Pero es a la inversa, aquel que tiene el hombre interior muerto o dormido, que duerme. El hombre exterior, hermanos, mire, está dotado, es bien dotado de las cosas del mundo. Pero mientras tanto, aquel hombre muerto, el hombre interior. Entonces, mire, el viejo hombre debe morir. Sí, si hacéis morir las cosas de la carne en vosotros, viviréis. Porque, oiga, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Oiga, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. La comida y la bebida es para este cuerpo. Y que conste que no solo de pan vive el hombre, también vive de las palabras de Dios. Pero el reino de Dios, dice Pablo en Romanos 14:17, sí, ahí es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu. Así es de que, mire, usted haga morir este viejo hombre. Mire, Romanos, se lo voy a leer, 14:17. Aquí está. Mira, aquí yo lo tengo cabalmente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, oiga, es paz y gozo en el Espíritu Santo. No es porque está hablando de esa dicotomía otra vez entre el viejo hombre y el nuevo. El nuevo hombre se deleita, tiene paz, tiene justicia y tiene un gozo, pero en el Espíritu. En cambio, esta carne es bullanguera. Y miren, hermano, le gusta la bulla, la música, la buena comida, el alebreste. Eso le gusta. Le gusta donde se puede lucir, donde puede lucir sus atributos, donde puede mostrar lo que ha obtenido.
donde puede mostrarle a los hombres que es bendito de Dios. El hombre interior no es así, hermanos. Tiene justicia, tiene paz y tiene gozo, pero en el Espíritu. Oiga, todo eso es en el Espíritu, como un fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué vamos a hablar de frutos si usted no nace de nuevo? Eso de ir a buscar frutos, hermanos, en usted, si usted no es una nueva criatura, eso es como pedirle peras al olmo, hermanos. Como ir a buscar frutos donde no hay nada sembrado. Por eso, hermanos, mire, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Está hablando de viandas, porque eso es el contexto de este versículo. Está hablando de las viandas de la carne, de la comida, de la carne, de las bebidas espirituosas, embriagantes, que causaban tropiezo a los otros hermanos. Entonces Pablo dice, eso es del viejo hombre, porque la comida y la bebida del reino de Dios no consiste en eso. En oblaciones, en comidas, en bebidas, que esto se come, que esto no. El reino de Dios no es eso. Si usted quiere comer de esto, y coma. Si usted quiere comer cerdo, coma. Pero eso no es nada, hermanos. Porque tanto el bien de Dios lo va a destruir, dice. Todo lo va a destruir Dios. Pero lo que quiere Dios, hermanos, es de que seamos nuevas criaturas. Y que oigan lo que dice Pablo en Efesios 5:1. Y yo con eso termino. Sed imitadores de Dios como hijos amados, el cual no se agradó a sí mismo, hermanos. Mire, él buscó agradar a los demás. De modo, amigos y hermanos, de que sed imitadores de Dios como hijos amados. El que es de Dios, el que tiene un padre que es Dios, imita a su padre. Pero el que es del diablo imita a su padre el diablo, y los deseos de su padre quiere hacer. Pero el que es tomado como hijo por el engendramiento de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en su vida, sucede un milagro maravilloso. Imita a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar. Y aquí aparece otra vez 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. He aquí todas serán hechas nuevas. Son hechas nuevas. Una la habla en pretérito simple y la otra en presente. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es de que el que está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando. Mire, todavía Dios nos trata como con cariño, con consideración. No quiere de que ya, usted ya tiene que ser más. Usted ya vino aquí y ya tiene que ser sí o sí. No. Las cosas viejas van pasando. Dios nos tiene paciencia. He aquí todas son hechas nuevas. Y otra versión lo usa en pretérito simple y dice, y aquí todas serán hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Puede usted interactuar con nosotros en estas plataformas y comunicarse con nosotros para peticiones de oración. Que Dios le bendiga, hermano y amigo. Cante esa alabanza. Que Cristo viva en mí para que tú seas glorificado. Eso es el nuevo nacimiento. Que Cristo, el Señor Todopoderoso, esté en nosotros